Hola, soy Álvaro Zapata y en esta ocasión le voy a presentar la introducción de nuestro trabajo Refracción y Reflexión. Para saber más sobre estos conceptos necesitamos saber lo que es la luz. La luz es una forma de energía que emiten algunos cuerpos. Estos cuerpos son llamados fuentes luminosas. Existen dos tipos de fuentes de luz, naturales y artificiales. Las naturales pueden ser el sol, por ejemplo, y artificiales pueden ser las bombillas u otros objetos que dependen de la energía eléctrica. Ahora entraremos en el tema con la reflexión de la luz. La reflexión de la luz es el camino de dirección que experimenta la luz cuando tiene contacto con un objeto y rebota. La reflexión de la luz hace posible que veamos objetos que no emiten luz propia, por ejemplo. Ahora, los elementos de la reflexión. En una reflexión tenemos el rayo incidente, que es el rayo que indica en la superficie, el rayo reflejado, que es el rayo que sale de la superficie, la normal, que es la línea imaginaria que perpendicular a la superficie, el ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma el rayo incidente y la normal, y el ángulo de reflexión, que es el ángulo que forma la normal y el rayo reflejado. Ahora pasaremos con las leyes de reflexión. Primera ley: el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en un mismo plano siempre. Esto es la reflexión. Segunda ley: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ahora las clases de reflexión. Según las superficies en las que se indican los rayos luminosos, la reflexión puede ser especular o difusa. Por ejemplo, ahora un tipo de reflexión es la reflexión especular. Cuando las superficies son pulidas, los rayos luminosos se reflejan en una sola dirección, de forma ordenada. Por ello, se forman imágenes que parecen copias de los objetos. Reflexión difusa. Se produce cuando las superficies son irregulares. En este caso, los rayos luminosos se reflejan en todas las direcciones, lo que no permite la formación de imágenes. Ahora hablaré sobre la refracción de la luz. La refracción de la luz es el cambio de dirección que sufre la luz cuando pasa de una sustancia transparente a otra, por ejemplo, del aire al agua. Los rayos de luz que cambian de dirección se llaman rayos refractados. Ahora pasaré con las leyes de refracción. La primera ley: el rayo incidente, la normal y el refractado se encuentran en un mismo plano. Y la segunda ley es que si un rayo incidente pasa de un medio a otro de mayor densidad, el rayo refractado se acerca a la normal. Pero si pasa a otro de menor densidad, el rayo refractado se aleja de la normal. Elementos de la reflexión. El rayo incidente, que es el rayo que incide sobre la superficie. El rayo refractado, que es el rayo que atraviesa el medio y cambia su dirección y velocidad. La normal, que es la línea imaginaria perpendicular que tenemos en el plano. El ángulo de incidencia, que forma el rayo incidente y la normal. Y el ángulo de refracción, que es el ángulo que forma la normal y el rayo refractado. Es básicamente los mismos componentes de la reflexión. Los elementos utilizados en este experimento fueron el rayo láser, el cual generaba luz para proyectar mediante el espejo, el transportador, el cual lo utilizamos como instrumento de medición de los ángulos de reflexión y refracción. También utilizamos la pecera y un espejo en forma de circunferencia, el cual reflejaba la proyección de la luz y nos resultaban ángulos de reflexión y reflexión diferentes. Otro material que utilizamos durante el experimento fue el agua, el cual lo introducimos en la pecera. Cabe destacar que el agua nos proporcionó una diferente perspectiva visual sobre el procedimiento del experimento. Lo primero que hicimos fue apagar las luces para de alguna manera tener una mejor visión del rayo láser. Lo segundo que hicimos fue ordenar los materiales, poner el transportador debajo de los espejos para medir los ángulos de reflexión y refracción correspondientes.
El último que hicimos fue prender el rayo láser y reflejarlo mediante el espejo para hallar los distintos ángulos de reflexión y refracción correspondientes. Aquí podemos observar de que el ángulo de inflexión es 30 grados y por su parte el ángulo de reflexión de la misma iluminación del láser es 20 grados, por lo cual hay una variación notable. Ahora en la refracción la situación cambia, debido a que ahora el rayo incidente no va a variar de sentido y dirección, sino que solamente de dirección. Y hemos podido observar y concluir de que esto se da cuando un mismo rayo de luz pasa por dos materiales diferentes, que en este caso han sido el agua y el aire. ¿Y esto por qué? Porque en el aire, al ser un material o un medio muy poco denso, su velocidad es la ya conocida, es decir, 300.000 kilómetros por segundo, mientras que en el agua su velocidad se reduce a 250.000 kilómetros por segundo. Y es esta variancia de velocidad la que provoca que la percepción visual sea relativamente diferente. Sin embargo, es posible predecir esta variación. ¿Y de qué manera? Hallando simplemente el índice de refracción, el cual se obtiene dividiendo la velocidad de la luz en materiales mínimamente densos como el aire entre su velocidad en materiales de una densidad mayor, en este caso el agua, aunque esta división varía de acuerdo al material que se quiere utilizar, aunque la velocidad de la luz en el aire es una constante universal. Y por ejemplo, en este caso, teniendo en cuenta la velocidad de la luz y la del agua, el índice de refracción sería 1,2. Sin embargo, como ya dije, esto puede variar de acuerdo a la situación. Entonces, y resumiendo, en la reflexión los ángulos de los rayos participantes tienen el mismo valor, mientras que en la refracción esta cambia de acuerdo al índice de refracción propio del material o de los materiales que se ven involucrados o los medios por los que pasa el rayo. Yo, Renzo Salazar, yo le daré el análisis y las conclusiones en base a las mediciones obtenidas acerca de los ángulos de reflexión y de refracción. En cuanto al ángulo de reflexión, se puede afirmar de que este ángulo siempre se va a dar cuando se proyecte un rayo hacia un espejo, debido a que el valor del ángulo del rayo incidente siempre será igual al valor del ángulo del rayo de reflexión, solamente que la diferencia entre el rayo incidente y el rayo de reflexión será que el ángulo incidente tendrá una dirección en sentido opuestos al ángulo de reflexión. Esto lo podemos comprobar en las distintas mediciones que realizamos, como por ejemplo poner el puntero con un ángulo de 45 grados en base al espejo que nos dio el profesor, y justamente se refleja un ángulo de 45 grados en el rayo de reflexión, lo cual se repitió con un rayo con un ángulo de 15 o un rayo con un ángulo de 30, por lo cual se puede decir que siempre que se tenga un objeto como un espejo o un objeto con las propiedades de este, se va a dar este ángulo de reflexión. De lo que podemos encontrar en las fallas son que la posición del ángulo de incidencia no era lo mismo que el ángulo de reflexión. Si lo que conocemos del experimento es que el ángulo de incidencia es lo mismo que el ángulo de reflexión, eso no se vio notado en el experimento. Una parte del ángulo puede que no estaba en el mismo plano que conocemos dentro de la primera ley de reflexión. Finalmente, otra limitación que pudimos encontrar en la segunda experimentación de la refracción fue que al apuntar con el rayo, con el láser quiero decir, hacia la pecera, es que la posición del rayo reflejado no estaba en el mismo plano que el rayo normal y el refractado. No. Finalmente, después de hablar de las limitaciones, ahorita voy a concluir hablando sobre las sugerencias del laboratorio para ver en qué podemos mejorar. Bueno, lo primero que yo sugiero es lo que suponemos de lo que se debe corregir y mejorar el experimento, son que debemos fijar bien el ángulo de incidencia al momento de apuntar con el láser.
equilibrar la posición del ángulo de incidencia para que así el resultado sea igual que el ángulo de reflexión. Durante la propagación de luz de los dos ángulos se encuentran en un mismo plano, cumpliendo así la primera ley de reflexión. Por último, en el segundo experimento de la refracción de luz, se recomienda que al apuntar con el láser, el ángulo de incidencia cambie de dirección al rayo refractado. De tal manera, se cumple la primera ley, haciendo que el rayo de incidencia y la normal y el refractado estén en un mismo plano.